comentaba más temprano que me pareció sumamente interesante en el actual debate sobre la seguridad en Michoacán. Un hilo que publicó en su cuenta de X nuestro amigo José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, porque revela cómo desde 2021 el gobierno federal, a través de sus servicios de inteligencia, tenía una gran cantidad de información sobre los grupos delictivos en el estado de Michoacán, así como ocurrió en el tema del huachicol, que, bueno, no del huachicol, perdone usted, del grupo delictivo La Barredora, que estaba el gobierno pues enterado de las actividades de este grupo y de Hernán Bermúdez Requena, el entonces secretario de Seguridad de Tabasco, desde hacía muchísimo tiempo y al parecer no actuó sobre el tema. Pues en el caso de Michoacán ocurre algo muy similar y vamos a platicar justamente con José Luis Montenegro. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte. Un gusto estar aquí en tu espacio, Pascal. Te mando un abrazo. Oye, ¿qué es lo que sabía el gobierno a través de sus servicios de inteligencia sobre los Viagra, sobre los Blancos de Troya, sobre Cárteles Unidos, sobre las actividades de extorsión en el estado de Michoacán desde 2021, de acuerdo con lo que tú has podido averiguar? Sí, Pascal, fíjate que de entre 2021 y 2022, el Centro Nacional de Inteligencia, vía este CENFI, que es el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, hacías muy bien precisamente este contexto de La Barredora, de Dan Augusto. Bueno, pues fueron los mismos, estos centros que dependen precisamente de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobernación, los que detallan en al menos 81 tarjetas informativas, las cuales yo pude constatar, ver bueno, detallar cada uno de los procesos que ellos marcaron como parte de el seguimiento que le dan a los grupos de la delincuencia organizada. Pascal, son 81 tarjetas al menos en un año de los Viagras, Cárteles Unidos y Blancos de Troya, donde se describe cómo asesinan, cómo extorsionan estos grupos en Michoacán. Es impresionante saber cómo las autoridades le han dado un seguimiento puntual a Juan José Farías Álvarez, el abuelo. Le han dado bastante seguimiento a César Alejandro Sepúlveda Arellano el Botox, este jefe de la fracción delictiva Que está de señalado los por el Blancos. homicidio de Bernardo Bravo, ¿no? Bernardo Bravo, Sí. exacto, del líder limonero, quien asesinaron hace unas semanas, y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones, lo cual me parece interesante. 2021, han pasado 4 años, vamos a decir ya casi 5 años, que las autoridades los han mapeado, los han identificado, que son oriundos de estos municipios, que controlan la venta del pollo, de limón, de material reciclable. Inclusive algunos de estos se han jactado de tener relaciones pues muy cercanas con algunos presidentes municipales, como los de Apatzingán, como los de Buenavista, e inclusive les han dotado de algunos beneficios, vamos a decir, económicos, como en el caso del Botox, quien le regalaron prácticamente uno de los basureros municipales para que pudiera seguir operando en la zona. Eso es algo que me parece a mí muy relevante. Le fue entregado el control del basurero municipal cuando tenía la ¿En anuencia, qué la venia municipio? del entonces, con el presidente municipal de Buenavista, En entonces, Buenavista. Uh-huh. Sergio Báez Torres, hoy diputado local de Morena en Michoacán, ¿no? Le fue entregado el control de este basurero al Botox. Entonces, hay digamos, muchos detalles finos en cada una de estas fichas que te menciono, Pascal, porque lo alarmante del caso es que los Viagra, los Cárteles Unidos, Blancos de Troya, son los que fijan, por ejemplo, el precio del limón. Ya es muy bien sabido en esta zona, los lugareños no me dejarán mentir, el cobro a los productores, por ejemplo, limón, en ese entonces era de $1 por kilo, mencionando que diariamente se venden alrededor de 20 toneladas de limón, Pascal, ¿no? Por si fuera poco, muchos de estos informes también detallan las zonas de influencia de estos criminales desde San Juan de los Plátanos, Zenobio Moreno, California, inclusive Los Hornos, el Recreo en el municipio de Apatzingán, y otras tantas. El nivel de colusión, inclusive Pascal, es tanto que estos extorsionadores como el Botox, el que es presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, tienen tanta colusión con las autoridades que inclusive en las fichas de seguridad del propio CENFI y del Centro Nacional de Inteligencia, dicen ellos tener el control de la Policía Municipal de Buenavista y Policía de Michoacán desplegadas en algunos de estos municipios. Incluso es la propia Guardia Nacional
la que, ¿cómo decirlo?, patrullan, cuidan los cargamentos de limón para que lleguen a tiempo a los vendedores, orientados y mandados y de alguna manera bajo el yugo de estas organizaciones criminales. A mí me parece interesantísimo saber cómo las autoridades ya mapean quiénes son, cuánto cobran, Sí. cuánto ganan, quiénes son los guardias nacionales, las policías municipales que tienen de alguna manera esta alianza criminal con estos personajes. Y bueno, lo vemos detallado en cada una de estas. No, no pude poner las 81, pero al menos hay 20 o 30 que No, comparto en mi hilo y de es Twitter, sumamente Pascal. interesante y aparte de pedirte, voy a traer aquí un corte, pero aparte de pedirte que nos sigas dando los detalles que has encontrado en estas fichas, te voy a hacer una pregunta, creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, y si sabían todo esto, ¿por qué no actuaron a tiempo? Quien descubrió que de septiembre de 2021 a agosto de 2022, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, emitió más de 80 fichas con comunicaciones intervenidas entre miembros de la delincuencia en Michoacán y produjo pues un montón de información que ya nos estaba relatando José Luis Montenegro. Y aparte de pedirte que nos des algunos detalles más de lo que encontraste en estas fichas de inteligencia, estimado José Luis, preguntarte, ¿estas fichas son parte de lo que se reveló en el Guacamaya Leaks? Creo que perdimos a José Luis Montenegro, a ver si podemos recuperarlo. Porque bueno, esa fue la manera en que se conoció la información de inteligencia que tenía el gobierno sobre el tema de la barredora en Tabasco. Las fichas, la información se filtró a través de este operativo de hackeo de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo Guacamayas. ¿Estas fichas también provienen de esa filtración, estimado José Luis? Es correcto, Pascal. Todas estas fichas, las 80 fichas, han sido parte de esta filtración de este colectivo de hackers Guacamaya Leaks. Algunas de ellas ya fueron publicadas, otras no. De hecho, son más de 80, 90 Uh-huh. fichas a las cuales tuve acceso. No se han podido difundir. La mayoría de ellas no. Hay una muy relevante que sí en 2023 causó furor. Se trata de una en la que el 24 de agosto del 2022 el CENFI, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, documenta una comunicación entre un narco, un criminal conocido como Alberto García Flores, la PI, con otro de sus colaboradores, en la que hablan acerca de las intenciones de la esposa de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez de reunirse con el líder de los Viagra. Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez se desempeñó como presidente municipal de Aguililla en 2008 a 2011. Y este personaje, Frutos, como le decían en el informe, se trata de Anabel Bedoya Marín, quien es tía de Alfredo Ramírez Bedoya, es decir, la esposa del entonces presidente municipal de Aguililla, Anabel Bedoya Marín, que ya está ahora bajo disposición de autoridades norteamericanas, pues se habría reunido en apariencia con estos líderes de los Viagras. Insisto, estamos hablando de la tía del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Qué interesantes hallazgos y descubrimientos saber que pues la esposa de este personaje pues ahora pues tuvo una relación cercana con estos grupos que apuntan precisamente a las amenazas, a las extorsiones y sobre todo a los decesos de al menos dos personajes, bueno, hay más, hay presidentes municipales, llevamos, me parece que siete Sí. de Michoacán que han sido asesinados, pero o sea, la lista es interesante y suma bastante. Aquí lo relevante es que desde el 5 de mayo también, Pascal, las autoridades detectaron que estos grupos ya peleaban las extorsiones del grupo de la zona y al final de este reporte del 5 de mayo, por ejemplo, hay dos renglones que son para mí crueles por parte de las autoridades. Al final de esta ficha, el gobierno pone nota, dos puntos, esta situación, refiriéndose a las extorsiones, a las amenazas, a los cobros de piso, a toda esta modus operandi criminal, dicen las autoridades, esta situación puede ocasionar una confrontación que derive en acciones violentas y homicidios. Mm. Desde el año 2022, las autoridades sabían que se les podía escapar de las manos este tipo de colusión, vamos a decirlo así,
con los grupos, los cárteles de la droga en Michoacán en tierra caliente. Son parte de los hallazgos, Pascal. No sé por qué las autoridades no actuaron. El gobierno en ese entonces del presidente López Obrador tenía mapeadas las estructuras de los Viagras, de los cárteles unidos y de los Blancos de Troya y no hicieron nada. Saben dónde se ubica, por ejemplo, el abuelo, este personaje conocido como Juan José Faría Álvarez. Ujú. Saben dónde se ubica César Alejandro Sepúlveda Arellano el Botox, presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo. Saben perfectamente cómo se mueven, cómo están desde Tepalcatepec hasta Patzingán, en Buenavista, en Aguililla, en toda la zona, insisto, de Tierra Caliente, saben perfectamente cómo se mueve, cómo operan, cómo las autoridades, policía local, policía estatal, Guardia Nacional, custodian los cargamentos de limón, fijan el precio del pollo, tienen en su nómina inclusive a varios miembros de la Secretaría de Seguridad del Estado. Por ahí hay una ficha importante de, déjame recordar bien el día, pero bueno, el personaje este conocido como el Botox, aquí te voy a decir el día, el 14 de diciembre del 2021, habla con el entonces director de seguridad de Buenavista, Efraín Orozco Ramírez, para que liberen a uno de sus colaboradores. ¿Y sabes qué le responde el entonces director de seguridad, Pascal? Le dice, bueno, bastó una llamada, pero dice, bueno, conmigo no hay problema, pero si los detiene el personal de la policía estatal, ahí se les va a complicar. El director de la policía de Buenavista libera a estos capos, según estos informes, en este caso Efraín Orozco Ramírez libera a este colaborador del Botox y dice, bueno, pues ahí arréglatelas con la policía estatal y le dan a cambio a estos personajes 2,000 pesos en el caso de la policía ministerial, el jefe de la policía ministerial y 2 botellas de whisky. A ese nivel de las autoridades, 2,000 pesos y 2 botellas de whisky para que liberen a un narcotraficante y un extorsionador. Increíble, increíble. Y aquí hemos platicado varias veces con Guadalupe Mora, el hermano de Hipólito Mora, que nos ha dicho sobre el Botox, que ahí se mueve en La Ruana, se mueve en toda esa región sin mayor problema. Hoy está señalado de estar detrás del asesinato de Bernardo Bravo y pues no se le detiene a pesar de que estos documentos de inteligencia, el testimonio de Guadalupe Mora, pues indican que saben perfectamente dónde se encuentra el personaje conocido como el Botox. Oye, pues la información se detiene ¿cuándo? Digamos, ¿hasta dónde llegan las filtraciones de Guacamaya Leaks? Hasta mayo más o menos del 2022, Sí. cuando las autoridades pueden detectar también que hay una red de compradores del líder de los Viagras, como las empresas Citrolim, SADCB, Citrojugo, ambas en Apatzingán. Estas son las que de alguna manera tienen un pacto o están cooptadas. Vamos a dejar esa duda en el Ujú. aire por los Viagras y las autoridades declaran precisamente el 5 de mayo del 2022 que el Botox pelea las extorsiones de los grupos en la zona y el gobierno pues refiere que podría ocasionar una serie de asesinatos. El último al que yo tuve acceso fue ese, Pascal. Las autoridades saben cómo operan estos grupos, inclusive fechas más adelante. El Ujú. Botox sería de alguna manera mapeado por este Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en el que amenaza ya de muerte y dice que va a matar a encargados de un corral, por ejemplo, en Pisándaro, Ujú. porque estaban presuntamente vigilándolo, no sé si en una especie de que sentía una persecución este hombre, Ujú. ya llega a ese nivel de amenazar de muerte, inclusive de cooptar los camiones de cerveza, por ejemplo, en la zona de Sí. Michoacán, diciéndole que les van a cobrar un impuesto si no son 3 de los distribuidores autorizados que él fija para que le cobren la cuota. Eh, Es interesante saber Como no. cómo Oye, lo, una cómo lo pregunta revelan aquí. rápida, se me termina el tiempo, pero esa nota donde dice, esa parte de uno de los informes que dice nota, esta situación puede provocar confrontaciones y homicidios, ¿de qué fecha es? Ese es del 5 de mayo del Y es 2022. de los últimos, ¿verdad? Es de los Sí. últimos, es correcto. Bueno, pues ahí está, es una gran revelación la que haces, José Luis, y queda ahí la pregunta, si sabían todo esto, pues ¿por qué no actuaron a tiempo y de alguna manera por qué siguen sin actuar? Te agradezco mucho y recomiendo a nuestra audiencia que te lea. Gracias, José Luis. Gracias, Pascal. Buen Un día. fuerte abrazo. Gracias, José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico.